tal, chicos? Bueno, vamos allá con... seguimos con el trasfondo de Age of Sigmar. Nos quedamos en la era del caos y tuve que cortar para que se os hiciese más ameno, porque es más cómodo oír varios vídeos en diferentes momentos que verse uno muy largo. Lo digo por experiencia, a mí me gusta más oír un cuento o un fragmento de 10 a 15 a 20 minutos que uno de... varios de 20 minutos que uno de 60. Entonces, nos quedamos en la era del caos. Si no habéis visto la era del caos, os invito a verla. Este vídeo forma parte de la era del caos, es justo el final de la era del caos y es el momento en el que el caos ya irrumpe de manera total en los reinos y es la defensa final de los reinos que veremos cómo Sigmar no consigue defender, ¿vale? Si queréis saber cómo se desarrolló este final de la era del caos y el triunfo de la era del caos, permanecer en el vídeo. La batalla de los cielos ardientes. Allí donde aparecía una infestación demoníaca no tardaban en surgir más. Muchos mortales cambiaron de bando para sobrevivir. Conforme pasaban los años, cientos de portales fueron tomados por los dioses oscuros para permitir la entrada de las hordas demoníacas. La ira de Sigmar era atronadora. El dios Rey Sigmar llevaba largo tiempo estudiando la naturaleza de los dioses del caos, buscando la mejor forma de vencer a las huestes demoníacas y a los adoradores mortales que le servían. En persona, era una presencia imparable, que brillaba visiblemente con las energías del mundo roto que durante tanto tiempo había sido su hogar. Cuando enfocaba su poder innato a través de su antiguo martillo Gal-Marath, Sigmar podía repeler ejércitos con un solo poderoso grito de guerra o aplastar montañas de un solo golpe. Sin embargo, a estas alturas del conflicto contra los poderes ruinosos ya estaba teniendo lugar en 1.000.000 de campos de batalla. Así, aunque asegurarse una victoria duradera en un teatro de batalla, una docena más caían bajo el siempre creciente poder de sus enemigos. Mientras se manifestaba físicamente en la vastedad de los reinos mortales, era tan incapaz de coordinar una campaña tan extensa como de matar a los mismos dioses. Peor aún, la alianza de Sigmar mostraba las primeras grietas en sus cimientos, pues incluso los dioses del orden tenían sus propios objetivos y obsesiones. Pese a esto, el dios rey seguía peleando, incluso en solitario, cuando se veía obligado a hacerlo. Las primeras incursiones demoníacas lograron dejar huella en los reinos mortales, arrasando ciudades, naciones e incluso subreinos enteros, pues ni siquiera las mayores naciones guerreras pudieron resistir ante aquellas huestes inagotables. Poco después del desastre, llegó la venganza de los ejércitos de Azir, que apenas alcanzaron por la invasión, llegaron raudos a reforzar a sus hermanos en guerra. Las mayores concentraciones del caos fueron lideradas por los reyes demonio, conocidos como tetrarcas de la ruina. En Axi, Sigmar derrotó al exaltado Angrath y destruyó sus ejércitos de Corne. Dio caza a la gran inmundicia Féculox hasta la ciudad de las ramas en Girán, siguiéndole un rastro de Erlimo y asestándole un debilitante golpe. Ante la ira del dios rey, el señor del cambio conocido como Kianzanus evitó el combate directo y en su lugar encerró a Sigmar en un bucle de ilusiones que le condenaba a vagar por un laberinto durante el resto de su vida. Mediante el poder de su alma guerrera, Sigmar rompió aquel hechizo. Lucius, el guardián, intentó seducir al dios rey en nombre de Slanes con deseos mortales, pero el odio que sentía por el caos le permitió resistir, y finalmente, el guardián de los secretos se encontró temblando ante su desprecio. Con cada victoria, Sigmar se hacía un enemigo más y más poderoso. Archaon, el elegido supremo señor de la guerra de las huestes del caos, vio en esas derrotas una oportunidad. Le costó largas décadas lograrlo, pero unió a los señores demonio en una causa común. Habían sido vencidos por separado, pero juntos serían imparables. La alianza dio sus frutos en la batalla de los cielos ardientes. Sobre las inmensas llanuras de fuego de Axi, cada uno de los derrotados se encontró con Sigmar de nuevo en batalla. Unidos bajo el liderazgo del gran mariscal Archaon, el tamaño de sus huestes oscurecía la tierra. Sus ejércitos habían abierto una brecha en el aire, un portal al reino del caos por el que podían cruzar ejércitos enteros demoníacos. Las 12 tribus mortales de bélicos se alzaban contra la alianza demoníaca. Fieros bárbaros nómadas que habían resistido al caos desde el principio y que se reunían bajo el estandarte de su divino señor, Sigmar Heldenhammer.
Con ellos había duardins juramentados, elfos en brillantes armaduras, orcos sedientos de guerra y huestes de muertos vivientes y criaturas aún más extrañas, pues Sigmar tenía muchos aliados a los que llamar. Los cuernos de guerra sonaron en el aire cargado de ceniza, y la batalla de los cielos ardientes dio comienzo. Fue un conflicto sin piedad ni cuartel. El crepúsculo dio paso al amanecer, y este de nuevo al crepúsculo. Tan espectacular fue la contienda entre mortales, monstruos y demonios, que las piras de cráneos acumulados para mayor gloria de los dioses oscuros llegaron a ser tan altas como las montañas. Tan implacable fue la carnicería, que durante el año posterior a la batalla, los videntes de otros reinos que mirasen hacia Axi, en el cielo nocturno solo verían una gigantesca calavera ardiendo. Pese a no comprometer todas sus fuerzas, Nagash invocó vastos ejércitos nigrománticos a partir de los muertos en la batalla. Gorka Morka rugía imparable, abriendo agujeros en las hordas enemigas, y la ardiente luz de Teclis desterró a innumerables enemigos. Pero era el poderoso Sigmar, siempre al frente del panteón, quien hacía cambiar las mareas de la guerra una y otra vez. Coronado de truenos, titánico en su furia, el dios rey no podía ser detenido. Los golpes de Galmaraz impactaban con fuerza meteórica, los huracanes que levantaba tras cada impacto barrían a oleadas de enemigos y desenterraban a multitud de demonios chillando de vuelta al reino del caos. 7 veces Sigmar lideró la carga, su coalición penetrando profundamente las filas enemigas que se extendían hasta más allá del horizonte. 7 veces hizo retroceder a las fuerzas del caos, causando grandes bajas en cada ocasión. A la octava, Sigmar entonó de nuevo su poderoso grito de guerra y se lanzó contra los 4 grandes demonios a los que había vencido antaño, hacía ya mucho, los tetrarcas de la ruina. Sigmar cayó sobre los comandantes demoníacos con una luz mortal brillando en sus ojos. Uno tras otro, los tetrarcas sintieron la ira de Galmaraz, pues su monstruoso orgullo aún se resistían a luchar unidos. Sin embargo, aún quedaba otro enemigo que podía retar al dios rey. Uno cuya astucia había deshecho mundos enteros. Al ver a Archaon cabalgando para enfrentarse a él, Sigmar lanzó su Galmaraz, pues sabía bien que la espada matarreyes podía matar incluso a un dios si su portador lograba acercarse lo suficiente como para golpearle. Fue una decisión errónea del dios rey, cuyas consecuencias se dejarían sentir durante siglos. La ilusión conjurada por Archaon mientras acechaba engañó a Sigmar, haciéndole lanzar su martillo no contra él, como el dios rey pretendía, sino contra la mismísima grieta de la realidad, desde la que las hordas demoníacas les habían invadido. Los cielos se resquebrajaron y retumbaron mientras el Galmaraz, el gran rompedor, se abría camino de reino en reino, dejando a su paso un rastro de destrucción masiva. Galmaraz avanzó por el tiempo y por el espacio, creando ondas en el vacío etérico que se extendieron por todos los reinos, dando lugar a las fallas cósmicas que algún día serían explotadas en el nombre de la conquista. Finalmente, el martillo acabó descansando en el lejano Ambrock, atraído por la densa magia que fluía en los extraños valles bajo los cielos de Chamón. Y sin embargo, permanecía oculto a la vista de Sigmar. Al hacerse consciente de aquella calamidad, el dios rey sintió cómo su corazón se paralizaba con una enfermiza sensación de duda. La risa de Archaon fue larga y cruel, pues el poder de Sigmar quedaba muy disminuido al verse privado de esta reliquia. El dios rey se despertó al oír resonar el rugido de triunfo de los dioses del caos. Sin su poderoso martillo, la batalla estaba perdida. Siguió luchando igualmente, pues sus ejércitos fueron diezmados poco a poco. El día fue una matanza sin fin, tan grande que marcó el amanecer de una nueva era. Sigmar culpó a sus aliados tanto como a sí mismo de la terrible derrota, y canalizó su ira en una serie de ataques desesperados. Poco después se produjeron los desastres de las guerras del Nexo, que acabaron desembocando en la guerra de todas partes. La coronación de la victoria de los dioses oscuros llegó cuando Sigmar, no viendo ninguna otra opción, se retiró al reino celestial y cerró las puertas de Azyr tras él. Solo abandonando el manto del dios guerrero y abrazando el cetro de monarca divino, podría vencer algún día. Durante años Sigmar vivió aislado entre sus derrotas. Su rabia bullía mientras buscaba la forma de retomar los reinos mortales. Nadie podía haber previsto cuán lejos sería capaz de llegar para lograrlo. Aquí comienza una era siniestra en la que veremos cómo el caos domina absolutamente los reinos
y comprobaremos que sin la vigilancia de Sigmar y de las razas del orden, los reinos se convierten en un auténtico desastre. Vamos a ver qué ocurrió en la época del dominio del caos. Aquí los dioses del caos están triunfantes. Es el auténtico reino del caos en la tierra. Han materializado el caos en los reinos. No hay orden, solo domina el caos. El dominio del caos. Sin Sigmar para mantenerla a raya, la plaga del caos se esparció por los reinos mortales como una infección incontrolable. Mientras las décadas se convertían en siglos y la misma tierra se retorcía, transformándose en algo aterrador y, en algunos lugares, derrumbándose por completo, vivir en estos terribles reinos equivalía a soportar un purgatorio letal. El toque corruptor de los dioses oscuros había empezado filtrándose en los reinos mortales por las más pequeñas grietas, explotando las ambiciones y pasiones de la gente normal, tanto como las de los privilegiados. Con el paso del tiempo, esas grietas se agrandaron, permitiendo que riachuelos de energía del caos se manifestaran en la realidad. A través de portales del reino corruptos y de los hechizos sangrientos de magos incautos, brotaron grandes ríos de inmundicia demoníaca. A medida de que más mortales temerarios ensancharan ese camino, los ríos se fueron encontrando hasta convertirse en una inundación. Quienes reclamaron la posesión de las tierras fueron los que pagaron el mayor precio, pues sus legados fueron destruidos y tragados por la marea creciente de implacable anarquía. No solo fueron las legiones invasoras de los dioses oscuros, ni siquiera los demonios, o los traidores, o los monstruos los que causaron un cambio tan violento en las naciones prósperas. Fue la esencia pura del propio caos. A medida que pasaban los años, los dominios de los hombres se parecían más cada vez a las irreales dimensiones de las que los demonios habían emergido. En muchos de los lugares infestados por las huestes carmesíes de Corne, los ríos que antes habían regado la tierra ahora corrían rojos de sangre, rápidos en el centro y cuajados y apestosos cerca de los remansos. Allí, donde había poca o ninguna agua potable, la gente moría lentamente de sed o se dejaba llevar por su creciente ira, arremetiendo en un frenesí desesperado y salvaje, añadiendo así sus propios tributos al trono de cráneos. Los tiranos más crueles acaparaban toda el agua para ellos, y la población de las tierras áridas se veía obligada a hacer su voluntad por un poco de agua salobre. El suelo de naciones enteras se volvió duro como el latón, inflexible ante la pala y el arado, pues los fieles a Corne se alimentaban de la carne y la sangre de sus víctimas, y solo sentían desprecio por los lujos como el pan, la fruta o los cultivos. Allí, donde una vez la brisa de verano había mecido el maíz y el trigo, la tierra estaba ahora aplastada, abrasada y seca. Grandes máquinas de destrucción y fortalezas revestidas de cráneos se levantaron en los emplazamientos de templos destruidos por los Duardin corruptos y por los humanos que trabajaban bajo sus látigos. Con el paso de las décadas, las tierras del dios de la sangre fueron forjadas de nuevo, un centenar de imperios de miseria y dolor fundados sobre los huesos de los puros. Las tierras por las que cabalgaban los señores del dios errante Slanes fueron pervertidas. El suelo se volvió carnoso y pálido y blando, rajándose ocasionalmente para formar fisuras dentadas y abismos que se abrían como heridas. Obscenas flores pulsaban con un perfume azmizclado y soporífero, dejando a sus víctimas aletargadas antes de clavarle sus raíces afiladas. La música enloquecedora, el trino y el ulular de los demonios de Slanes se mezclaba con el gorgojeo maníaco y con los gritos blasfemos de sus acólitos, permaneciendo en el aire mucho tiempo después de lo que los buscadores hubieran pasado. Aquellos que escuchaban esas melodías serpentinas ya no podían sacárselas de la cabeza, y acababan danzando, riendo y llorando desesperadamente, mientras se grababan símbolos de Slanes en la piel. Esas marionetas suplicaban unirse a los carnavales que antes habían evitado a toda costa, y eran recibidas con cruel placer. El dios de la plaga siempre busca expandir sus dominios y llevar los zarcillos de su paraíso demoníaco a nuevos territorios para incrementar su poder, pues quiere dominar la tierra misma tanto como a sus habitantes. Al principio los signos de una plaga sobrenatural eran pocos, aunque iban creciendo como un grano que se hincha hasta reventar. El ganado nacía cubierto de apestosas bubas o con cabezas en ambos extremos de su cuerpo, cabezas que vomitaban nocivos fluidos. Tribus enteras se pudrían desde dentro, se fundían mientras dormían o se hinchaban hasta conformar seres grotescamente obesos. Seres que se abotargaban más y más con cada bocado que daban.
Tierras de labranza y campos de flores por los que habían paseado parejas de enamorados se convertían en pantanos malolientes, llenos de pseudópodos viscosos que arrastraban a los incautos bajo la superficie. En los lugares más cercanos a los portales corruptos que llevaban al reino de Nurgle, miasmas venenosas y oleadas de pura toxicidad ondulaban por la tierra. Incluso las ciudadelas y torres más hermosas se desmoronaban ante aquella embestida imparable, sus cimientos socavados por raíces de plantas enfermas y por apestosos charcos de desechos que se formaban tras cada aguacero de lluvia infectada. Mientras que las tierras bajo la maligna influencia de Nurgle eran desmedidamente fecundas, las tierras reclamadas por la rata cornuda habían quedado convertidas en eriales polvorientos, donde la ceniza de imperios caídos era arrastrada por la brisa. Las cicatrices de la pestilencia eran profundas. En algunos lugares no se podían encontrar una sola brizna de hierba que no estuviera amarillenta y mordisqueada por las alimañas. Ratas de dientes afilados e insectos repulsivos se escabullían por las cajas torácicas de quienes habían muerto de hambre. Incluso quienes lograban aferrarse de alguna forma a la vida habían quedado delgados como esqueletos, maldecidos a no ver nunca saciada su hambre, aunque se abrieran camino hasta la mesa del banquete de un noble. Por todas partes correteaban skavens de todos los tamaños, cazando y rugiendo victoriosos. Aquellos que los adoraron como dioses pudieron vivir solo por diversión, pero incluso ellos acabaron al poco tiempo siendo usados como material para horribles experimentos. Los más surrealistas eran los dominios reclamados por Tzeentch. Sin Sigmar para unir las tierras bajo el dominio del orden, los magos que adoraban al arquitecto del destino habían causado un cambio dramático y alucinógeno, allí donde habían lanzado sus hechizos. Formaciones rocosas e incluso cadenas montañosas enteras se convirtieron en laberintos de cristal espejado que hacían realidad las pesadillas y reflejaban cada duda y cada miedo de cualquiera que los mirara. Al anochecer, rayos estelares de todos los colores y tamaños repetían a gritos las últimas palabras de aquellos a los que habían dado caza, alimentándose de la energía de los vivos como una bandada de golondrinas se alimenta de insectos al acabar del día. Las brillantes espesuras de plantas inteligentes atrapaban los pensamientos de quienes intentaban huir, arrebatándoles su intención y enviándolo de vuelta a ese pasaje infernal. Las víctimas que caían bajo la sombra de las torres de plata de los Gaunt Summoners se veían arrancadas de la realidad y arrojadas en un laberinto de terror creciente, en el que sus vidas empezaban de nuevo como mascotas para la diversión de sus captores. Sobre todo este sombrío panorama reinaba Archaon, el rey de tres ojos, aquel cuyo genio sádico había traído la muerte de mundos enteros. Sus agentes Varangard acechaban junto a cada tirano y rey oscuro. Quizás había un diseño oculto tras cada obra, tras la ruina orquestada por los reinos mortales y la masacre y sometimiento de sus habitantes. No obstante, incluso aquellos que habían escapado o resistido a la maldición del caos, esas gentes que aún buscaban la semblanza de una vida normal, sabían que solo había una verdad inmortal. El caos había llegado y había logrado una victoria que nunca podría negarse. Las garras del caos se habían clavado con fuerza en las gentes de los reinos mortales. En cada tierra, en cada generación, aquellos que se habían hecho fuertes bajo el reino del panteón de Sigmar se encontraron arrojados al suelo y teniendo que arrastrarse bajo las botas de hierro de sus opresores. Era fácil ver todos los terrores infligidos a la gente como una horrible desgracia o como el acto de alguna fuerza maligna sobre la población inocente. Pero los sabios sabían que ese no era el caso. Era la oscuridad que habitaba en el corazón de cada hombre y cada mujer. Era la pesadilla acechante en toda alma. Era que había tomado forma y que había lanzado contra aquellos a los que antes se consideraban su familia. Pues los dioses del caos estaban formados por las esperanzas, los deseos, los miedos e impulsos de las almas mortales. Sus adoradores también eran personas, pero no solo le habían dado la espalda a su propia gente, sino que se habían vendido a los poderes ruinosos, a fin de salir ganando, en lugar de sufrir durante el embate. Entre las naciones de los hombres hubo algunos que resistieron con espada, lanza y martillo, incluso garras y dientes, negándose a rendirse. Muchos acabaron empalados, colgados como horribles adornos o decapitados, sus cráneos atravesados, sirviendo como advertencia a aquellos que pensaran en rebelarse contra sus amos. Los más tenaces de estos guerreros, aquellos que escupieron al caos a la cara e incluso en el momento de su muerte, encontrarían un día un destino diferente.
pero durante muchas décadas esos héroes malditos recibieron el peor de todos los castigos. Bueno, chicos, y aquí termina la era del caos, o bueno, no termina porque es una era que tenéis que pensarlo en términos de un tiempo muy largo. Esto no son varios años, hablamos de que son eras. O sea, que probablemente no nos dicen exactamente los años que duró, pero presuponemos que el caos dominó los reinos durante tanto tiempo que se llegó incluso a perder la esperanza de cualquier tipo de reconquista. Es decir, ahora lo veremos en el siguiente capítulo, que espero que estéis atentos. Es un buen momento para dar a la campanita si no estáis dados en el canal, para para estar atentos al siguiente capítulo, que ya es la era de Sigmar, ya es la propia era, la remontada de Sigmar. Y hay que entender la profundidad de este evento. O sea, el caos ha entrado de lleno en un mundo gigantesco, en unos reinos enormes. O sea, los reinos son del tamaño, a lo mejor, cada reino es del tamaño de la Tierra, son incluso más grandes. Dicen que son reinos muy, muy amplios, que un solo hombre no llegaría a ver en su vida. Ni aunque viajase toda su vida no los llegaría a completar de ver. O sea, son terrenos muy amplios. Y estamos hablando de que el caos domina todo. O sea, el caos no es que domine regiones, no es que domina todo ahora mismo. O sea, el caos es el amo de los reinos. Menos de Azir y menos ciertos puntos de resistencia que al caos le cuesta dominar. Pero este trasfondo yo lo leo y os lo cuento para que se entienda un poco la magnitud de la tarea tan difícil que tiene Sigmar en el siguiente capítulo, que es remontar esto. O sea, esto es como... para lo que os hagáis una idea, esto es como si estáis jugando a un juego de estrategia, ¿vale? Y cuando estáis contra vuestro rival y vuestro rival ya os está ganando la partida, es decir, que tiene todos los recursos del mapa, tiene un ejército montado y tiene todo, que de repente vosotros le remontéis. O sea, es que Sigmar lo que hace es... perder la partida durante toda la partida, resiste, pero pierde, y al final es como si llegase a tier 3, inventa los Stormcast y los Stormcast le dan un poquito de balance a la batalla, que ahora veremos en el siguiente episodio que los Stormcast dan un cierto margen y dan un poco de caña al caos, pero aún así el caos sigue dominando. O sea que en el momento en el que estamos actualmente, en la era de Sigmar, se supone que lo que jugamos es el trasfondo que jugamos es en la era de Sigmar. En este momento los Stormcast están remontando un poquito la batalla, pero hay que decir que la batalla la tiene ganada el caos por ahora. O sea, los reinos son del caos y Archaon está ganando. Entonces quiero que entendáis ese concepto y que entendáis esto antes de empezar a narrar la era de Sigmar, ¿vale? En fin, si os ha gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer. Un saludo, chicos. Dale al like, comparte y sigue el canal, pues mucho más está por venir.